¿Qué pasa, mis macizos del YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo pronóstico. Ahora estamos en la nueva jornada aquí del ProGol. El nuevo sorteo 2048, mis macizos. Como comentario y para recalcarlo, en la quiniela anterior, 2047, nos llevamos el premio a 9. Así es, le atinamos a 9 partiditos de los 14 totales. Así es de que traemos un buen pronóstico. Ahorita traemos la suerte, mis macizos. Igual les adjunto aquí en la introducción los boletos para la veracidad de lo mismo que les estoy diciendo. Sean muy bienvenidos y vámonos por esa bolsa que ya se acumuló y ahora son 30 melones, mis macizos. Vamos a darle y con la sencilla nos la llevamos. Muy bienvenidos. ¡Ánimo! Bien, macizos, vámonos dándole. En el casillero número 1, nuestro México lindo y querido contra Corea del Sur. Es un partido amistoso, macizos. Hay que recalcarlo, es amistoso. No es de sumar puntos ni mucho menos. La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue el 23 de junio del 2018 en la fase de grupos en el Mundial de Rusia. México le ganó 2-1 a Corea del Sur con goles de Carlos Vela y el Chicharito Hernández. Bueno, 2-1. Yo aquí me voy por el empate, macizos. Me voy por el empate, ya que es un partido amistoso y ahorita estamos en el cierre de la famosísima Liga MX de los Guardianes 2020. No creo que México vaya a salir con todo por allá con Corea. Bien, casillero número 2, macizos. Atlante contra mis Mineros de Zacatecas de la jornada 8 de la Liga de Expansión. El Atlante se encuentra en tercer lugar con 25 unidades. Ganó como visitante 2-1 frente a Oaxaca. Los Mineros de Zacatecas ahorita se ubican en cuarto con 25 y acaban de ganarle nada más y nada menos que 5-1 a Correcaminos. La última vez que estos disputaron un partido se lo llevó el Zacatecas 2-0. Me voy con la visita, macizos, de mis Mineros de Zacatecas. Casillero 3 de la Liga MX femenil es la jornada 16, Cruz Azul frente a Santos Laguna. El Cruz Azul se encuentra en el lugar 16 con 9 unidades, perdió como local 1-0 contra Puebla femenil. El Santos Laguna se ubica en el lugar 10 con 14 puntos, empató como local 1-1 frente al Mazatlán. El último partido entre estos se lo llevó 3-1 el Cruz Azul. Yo en este me inclino al empate, mis macizos. Me gusta el empate en este casillero 3. Vámonos al 4. Igual de la Liga Femenil MX. Se enfrenta el Tigres contra el Monterrey. Tigres se ubica en primer lugar con 40 puntos. Ganó como local 3-0 al Atlas. El Monterrey se encuentra en tercer lugar con 27. Monterrey se encuentra en tercer lugar con 37 unidades. Empató como visitante 1-1 contra el Querétaro femenil. El último resultado se lo llevó el Monterrey. Yo aquí en este casillero 4 voy local, macizos. Tigres femenil. Vámonos ahora a la UEFA Nations League. Es la jornada 5. Disputan el partido Suecia contra Croacia. Es la actividad del grupo 3 de la Liga A. Suecia se encuentra en cuarto lugar con 0 puntos. Perdió como visitante 3-0 contra Portugal. Croacia se ubica en tercer lugar con 3 unidades y perdió como local 2-1 frente a Francia. El último resultado de estos se lo llevó Croacia 2-1 frente a Suecia. En este partido número 5 voy empate, mis macizos. Veo un partido muy cerrado aquí entre Suecia contra Croacia. Empate. Vámonos al casillero 6, macizos. Portugal contra Francia. Igual de la UEFA Nations League. Es la actividad del grupo 3 de la Liga A. Portugal se ubica en primer lugar con 10 unidades. Ganó como local 3-0 frente a Suecia. Mientras que Francia se ubica en el segundo lugar con 10 puntos. Ganó como visitante 2-1 a Croacia. El último resultado entre ambos, entre estos, Francia-Portugal, fue un empate 0-0. Yo me inclino en el 6, local, macizos. Local porque ahorita Cristiano Ronaldo anda muy enrachado y quiere romper todo tipo de récords. Siento ahí un 1-0 de Portugal y por qué no decirlo, ese gol va a ser de Cristiano Ronaldo, claro que sí. Vámonos igual
al casillero número 7, igualmente de la UEFA Nations League, actividad del grupo 4 de la Liga A. Suiza enfrenta a España. Suiza se ubica en cuarto lugar con 2 puntos, empató como visitante 3-3 frente a los alemanes. Trae muy buen gol Suiza. España se encuentra en primer lugar con 7 unidades, mas sin embargo perdió su último juego como visitante frente a la débil Ucrania. Débil entre comillas, ya vimos que le ganó. El último juego se lo llevó España 1-0. Yo aquí en este número 7 voy Suiza, macizos. Aquí ya llené mi quinielita. Voy a ganarme esos 30 melones. Ánimo. Vámonos al casillero 8. Eslovaquia frente a Escocia de la jornada 5 igual de la UEFA Nations League. Esta es actividad del grupo 2 de la Liga B. Eslovaquia se encuentra cuarto con 1 punto nada más. Perdió de local frente a Israel 3-2. Mientras que Escocia se ubica en primer lugar con 10 unidades. Le ganó 1-0 a la República Checa. El último juego se lo llevó Escocia. Yo en este juego también lo veo muy parejo. Voy empate en el casillero número 8. Casillero 9, igual, de la UEFA Nations League. Turquía se enfrenta a Rusia. Es actividad del grupo 3 de la Liga B. Turquía se ubica en tercer lugar con 3 unidades. Empató como local 2-2 frente a Serbia. Rusia se encuentra en primer lugar con 8 puntos y empató como local 0-0 frente a Hungría. El último resultado fue un empate 1-1. En el casillero número 9 igualmente me inclino yo al empate, macizos. Vamos ahora al casillero número 10. Rumania frente a Noruega, igual de la Nations League. Actividad del grupo 1 de la Liga B. Rumania se encuentra en tercer lugar con 4 puntos. Perdió como local 1-0 frente a Austria y Noruega se encuentra en segundo lugar con 9 unidades. Ganó como local 1-0 frente a Irlanda del Norte. El último juego se lo llevó Noruega 4-0 frente a Rumania. Yo aquí me inclino por la visita. Creo que va a ser una sorpresita aquí de Noruega, macizos. Ya ven que las sorpresas no faltan en estos progoles. Vámonos al casillero 11. Girona frente al Mallorca de la jornada 12 de la Liga 2 en España. Girona se encuentra en el lugar 14 con 14 puntos. Empató como visitante 2-2 frente al Zaragoza, mientras que el Mallorca se ubica en segundo lugar con 22 unidades. Ganó como local 3-0 frente a Ponferrediana. Último resultado se lo llevó el Girona 1-0 frente al Mallorca. Aquí me voy por otra sorpresita. Aquí estos partidos de la Liga 2 en España siempre suele haber bastantes sorpresas, más sin embargo también muchos empates, pero yo me inclino un poquito más a la sorpresa del Mallorca, macizos. Ahora vámonos al casillero 12 en Brasil. Ahora, macizos, nos vamos volando hasta Brasil. Goiás frente al Paranaense de la jornada 21 de la Serie A, como ya lo comentamos, en Brasil. Goiás se ubica en el lugar 20 con 12 puntos. Perdió como visitante 2-1 contra el Sao Paulo. Cabe recalcar que el Sao Paulo es de los mejores equipos que tiene ahí Brasil en su liga de la Serie A. El Paranaense se encuentra en el lugar 19 con 19 unidades. Ganó como local 2-1 frente a la Fortaleza. El último juego se lo llevó el Paranaense 2-1 como local. Cabe recalcar que esta vez van de visitante, aunque sinceramente creo que ahorita no tiene mucho que ver tanto la localía como la visita, ya que pues los partidos, si acaso tienen 2-3 personas ahí en el estadio. Yo me voy con la visita del Paranaense, macizos. Una visita más. Fortaleza frente al Sao Paulo en Brasil igualmente, casillero 13, macizos. Jornada 21 igualmente de la Serie A en Brasil. El Fortaleza se encuentra 11 con 24 puntos. Perdió, como lo acabamos de comentar, 2-1 frente al Paranaense. Mientras que el Sao Paulo se encuentra en el lugar 4 con 33 unidades. Ganó como local 2-1 frente al Goiás. El último se la llevaron 2-2. Fue un empate. Yo me quedo igualmente aquí, macizos, con el empate de estos dos. Veo un partido sumamente cerrado, sumamente parejo. Al casillero 14, macizos. Vámonos a Chile ya para concluir con el Progol. La U de Concepción se enfrenta a
Antofagasta. La U de Concepción se ubica en el lugar 10 con 22 puntos. En su último juego ganó como local 1-0 frente a la U de Chile. Mientras que el Antofagasta se encuentra cuarto lugar con 30 unidades. Su último partido lo ganó 3-1 frente a la U de Calera como local. El último partido entre estos ambos fue un empate de 1-1. Mas sin embargo, yo veo gran probabilidad aquí de Antofagasta. Yo me voy con la visita, ya que trae mayor probabilidad de gol. Trae más porcentaje de gol. Y así concluimos, mis macizos, este Pro Gol. Ahora vamos a darle a la revancha. Ahí para las personas que también les gusta meterle a la revancha. Como comentario, a mí casi no me gusta meter ni dobles ni triples, macizos. Con mi experiencia me ha funcionado más aquí los sencillitos. Bien, sin más preámbulos, vámonos con el casillero número 1 de la revancha 2048, macizos. Correcaminos frente a Morelia. De la jornada 8 de la Liga de Expansión. El Correcaminos se encuentra en el lugar 13 con 13 puntos. Como lo comentamos al inicio, perdió como visitante 5-1 frente a los Mineros de Zacatecas, mientras que el Morelia se encuentra sexto con 22 unidades y ganó como local al Sonora 2-0. Aquí no creo que haya sorpresas, macizos. Vámonos con la visita. Gana Morelia, visita. Casillero 2, Tabasco enfrenta al Tlaxcala de la jornada 8 de la Liga de Expansión igualmente. El Tabasco se ubica en el lugar 11 con 16 unidades. Ganó como visitante 3-1 a Mérida. Tlaxcala se encuentra en el lugar 14 con 13 puntos. Empató como local 1-0 frente al Tepatitlán. Yo en este me inclino con el local, macizos. Gana Tabasco y gana 1-0, nada más. Ahora vamos al casillero 3 de la Liga Femenil MX. Jornada 16. San Luis Femenil frente al Necaxa. El San Luis se encuentra en el lugar 11 con 13 puntos. Ganó como local 2-1 a León. Y el Necaxa se ubica en el lugar 15 con 10 unidades. Ganó igualmente como local 2-1 al Toluca. El último resultado fue un empate. Y yo aquí también veo un partido sumamente parejo. Vámonos también con el empate en este casillero 3. Nuevamente volvemos a la UEFA Nations League, macizos. Se enfrenta el poderosísimo Italia contra un Polonia que tiene tiempo que anda jugando muy inestable. Actividad del grupo 1 de la Liga A. Italia se ubica en segundo lugar con 6 unidades y empató 1-1 frente a Holanda. Polonia se encuentra en primer lugar con 7 puntos. Ganó como local 3-0. Mas sin embargo, el último partido fue empate entre estos dos. Yo aquí me inclino con el Polonia, macizos. Es un equipo muy inestable, pero suele dar muchas sorpresas. Vámonos con la visita de Polonia en el casillero 4. Casillero 5, Bélgica se enfrenta a Inglaterra, igual de la UEFA Nations League, actividad del grupo 2 de la Liga A. Bélgica se encuentra en primer lugar con 9 puntos y le ganó como visitante 2-1 a Islandia, mientras que Inglaterra se encuentra en tercer lugar con 7 unidades y perdió como local 1-0 frente a Dinamarca. El último partido entre ambos se lo llevó Inglaterra, mas sin embargo yo aquí me voy por un empate. Me inclino al empate ligeramente. Ahí a los que le meten dobles, métanle al local de Bélgica. Bélgica empate. A los que son como yo, que solamente lo meten simple, un empatito ahí cae muy bien. Casillero 6, ya estamos por concluir, macizos. Fuenlabrada versus contra el Español, jornada 12 de la Liga 2 en España. Fuenlabrada se ubica en sexto con 17 unidades. Ganó como visitante 3-0 al Alarcón. Hay que fijarnos muy bien en esos resultados, macizos. Hay que ver también las estadísticas de los últimos 2 juegos. No simplemente basarnos en estadísticas de como lo hacen muchos pronosticadores de hace 5 años. Nada tiene que ver con el presente. Personalmente yo me baso ahí en los últimos 2-3 jueguitos y veo qué porcentaje de gol trae cada uno. Eso es lo que personalmente me ha funcionado y es en lo que le hemos atinado ahí más o menos. Bueno, continuamos. Español se encuentra en primer lugar con 26 puntos y ganó como local también 2-1 frente a Lugo. Yo aquí me voy con Fuenlabrada, macizos. Igualmente les recuerdo por el porcentaje que traen de gol. Traen muy buen gol y pues los juegos se ganan con goles, macizos. Nada más ni nada menos que con puros goles. Ya para concluir, mis macizos, Santos
contra el Inter de Porto Alegre de la Serie A de Brasil. Jornada 21. El Santos se encuentra en el lugar 7 con 31 puntos. Empató como visitante 1-1 frente al Bragantino, mientras que el Internacional de Porto Alegre se ubica en primer lugar con 36 unidades. Empató como local 2-2 frente al Cortiva. El último juego se lo llevó el Internacional de Porto Alegre. Yo igualmente me voy con el Internacional de Porto Alegre. Aunque veo un partido sumamente cerrado, macizos, creo que aquí se la va a llevar el Inter de Porto Alegre, un golecito a 0, nada más. Y así concluimos la revancha, macizos. Recuerden suscribirse al canal si les es de su interés. Recuerden darle like al video, compartirlo y dejarme sus comentarios. Por ahí hemos tenido muy buen porcentaje. Hay que recordarlo, hay que recalcarlo. 9 partiditos de 14 en el anterior. Y ¿por qué no le atinamos a 12, 13 y hasta 14? Vamos por esos 30 millones, mis macizos. Ánimo y recuerden suscribirse, macizos. Un saludo por ahí a todos los macizos progoleros.